En los dorados salones del Palacio Real, bajo la luz temblorosa de los candelabros y el murmullo expectante de la corte, Lady Beatrice Hawthorne avanzaba con la frente erguida y el corazón en llamas. Su vestido color escarlata parecía una declaración de guerra contra la hipocresía que la rodeaba, y sus labios, firmes como acero, no estaban dispuestos a callar. Allí, entre nobles y damas, levantó la voz y señaló al hombre que más odiaba en el mundo, Lord Jonathan Blackwell, el marqués implacable, que había arruinado a su familia. Ese hombre es el enemigo de los Hawthorne, proclamó con tal fuerza que los músicos callaron y las conversaciones se apagaron como velas ante el viento. El acusado, con su porte severo y mirada fría como mármol, no se inmutó. Jonathan sostuvo la furia de Beatrice con un silencio calculado, dejando que la tensión creciera como una tormenta sobre las cabezas de todos los presentes. Mientras los murmullos serpenteaban entre abanicos y copas de vino, Beatrice sintió que había sellado su destino. Pero, ¿qué secreto se ocultaba tras aquel semblante impenetrable? ¿Era él realmente el verdugo de su linaje? ¿O un guardián disfrazado de enemigo? Las puertas del salón aún vibraban con el eco de su acusación, cuando la orquesta, en un torpe intento de recuperar la compostura, reanudó su melodía. Pero nada podía disimular la tensión que se extendía como una bruma densa entre los invitados. Beatrice sentía cada mirada clavada en su espalda, algunas llenas de compasión, otras de malicia, pero ninguna indiferente. Sabía que había cruzado un límite peligroso. Desafiar a Jonathan Blackwell en público era arriesgarse a quedar marcada como insubordinada, como una dama incapaz de cumplir con el papel que la sociedad le exigía. Sin embargo, en su pecho ardía el orgullo herido de los Hawthorne, y ese fuego era más fuerte que el temor. Jonathan, con la calma imperturbable de un general en medio del campo de batalla, inclinó apenas la cabeza, gesto que podía interpretarse como burla o como respeto. Nadie lo supo con certeza, pero la chispa estaba encendida. Aquel gesto silencioso fue suficiente para que Beatrice sintiera un escalofrío recorrerle la piel. Lo odiaba así, pero en lo profundo de su ser también lo temía, y quizás, aunque jamás lo admitiría, lo admiraba por su inquebrantable dominio. El salón entero, con sus espejos resplandecientes y cortinas de terciopelo, se había convertido en un escenario de guerra, donde las armas eran las palabras, los rumores y las alianzas invisibles que tejían el destino de cada familia. Y en esa primera batalla, Beatrice había lanzado el desafío, sin sospechar que la guerra recién comenzaba. Esa misma noche, cuando la tormenta rugía sobre Londres y los carruajes salpicaban agua en las calles oscuras, el destino dio su segundo golpe. El camino de regreso a casa fue interrumpido por una tormenta feroz que desbordó los ríos y bloqueó los senderos, obligando a Beatrice a buscar refugio en la propiedad más cercana. Así, contra su voluntad, y con el orgullo encadenado a su rabia, se vio forzada a atravesar las imponentes rejas de Ravenscourt Manor, el dominio recién conquistado por Jonathan Blackwell. La mansión se erguía majestuosa y sombría en medio de los relámpagos, como un guardián de secretos demasiado pesados para ser contados. Las paredes altas, las torres de piedra y los ventanales iluminados parecían observarla con un juicio silencioso. Al ser recibida por los criados, Beatrice experimentó la amarga sensación de humillación en el enemigo que había señalado en público como verdugo de su familia. Era ahora su anfitrión, y bajo ese mismo techo tendría que pasar la noche. Jonathan apareció en lo alto de la escalera principal, con el porte de un soberano que domina cada rincón de su territorio. Su voz, profunda y contenida, resonó como un desafío a mi lady. Parece que hasta la tormenta conspira para que permanezca en mi casa. En aquellas palabras, envueltas en una calma inquietante, sellaron la ironía de la situación. El odio que los separaba se transformaba poco a poco en un lazo invisible, tejido por el azar, la tensión y un destino que ninguno de los dos podía controlar. El amanecer en Ravenscourt Manor no trajo alivio, sino una nueva batalla silenciosa. La lluvia había cedido, pero la humedad impregnaba los corredores de piedra,
y el viento aún aullaba entre los ventanales como un espectro persistente. Beatrice despertó en una habitación demasiado lujosa para alguien que se consideraba prisionera. Los tapices bordados con escenas de caza, los candelabros de bronce y la colcha de terciopelo carmesí parecían burlarse de su desgracia. Desde la ventana podía ver los extensos jardines cubiertos de neblina, como si la naturaleza misma se aliara con Jonathan para recordarle que estaba atrapada. Bajó las escaleras con la intención de mostrar dignidad, aunque en su interior ardía el resentimiento. En el gran comedor lo encontró sentado con una taza de café, humeante, rodeado de mapas y documentos que evidenciaban la magnitud de sus empresas. No levantó la vista de inmediato, y esa indiferencia calculada fue peor que cualquier ofensa directa. Cuando al fin lo hizo, sus ojos grises se encontraron con los de ella, y el silencio se convirtió en un duelo invisible. Beatrice, con el corazón acelerado, recordó las risas y la prosperidad que alguna vez habían reinado en la finca de su familia, antes de que todo se perdiera en manos de ese hombre Anel. Contraste la desgarraba Nale. Estaba él, dueño de todo lo que había sido suyo, sentado con la tranquilidad de un rey. Y aún así, en su mirada había un matiz extraño, una sombra de cansancio, como si llevar sobre los hombros aquel poder fuera una carga insoportable. Esa grieta en su armadura despertó en Beatrice una confusión que la enfureció aún más. ¿Cómo podía su corazón titubear cuando la lógica le exigía odio? La tensión entre ambos creció con cada hora compartida bajo el mismo techo. Jonathan no buscaba humillarla. Por el contrario, parecía disfrutar de la contención, de observarla como quien estudia a un adversario digno antes de decidir el siguiente movimiento. Sus conversaciones eran pocas y cortantes, pero cada palabra estaba cargada de significado. Durante la cena, mientras la tormenta aún rugía afuera, Jonathan se permitió una frase que hizo tambalear a Beatrice Anne. «No todo lo que se cuenta en los pasillos de la corte es verdad, milady». Ella lo miró con desdén. Pero aquella afirmación quedó resonando en su mente mucho después de que el banquete terminara. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, deambuló por los pasillos hasta encontrar la biblioteca. Entre estantes polvorientos y volúmenes encuadernados en cuero, sintió por primera vez, en mucho tiempo, un refugio. Allí descubrió, casi por casualidad, un cajón entreabierto en el escritorio antiguo de su difunto padre, trasladado a la mansión tras la confiscación de sus bienes. Dentro reposaban unas cartas, atadas con un lazo descolorido. El pulso de Beatrice se aceleró al reconocer la letra. Eran misivas que hablaban de alianzas, de favores y de una sombra de traición. Entre las líneas emergía una verdad perturbadora. Jonathan no había sido el verdugo directo de los Hawthorne, sino un jugador obligado en una partida más grande. Y en el centro de esa traición aparecía un nombre que la desgarró: Sir Edmund Hawthorne, su propio hermano. El suelo pareció hundirse bajo sus pies, y en ese instante comprendió que el odio que había alimentado durante años tal vez estaba mal dirigido. Beatrice permaneció horas en la penumbra de la biblioteca, con las cartas extendidas sobre la mesa, como si cada palabra escrita en aquel papel antiguo le arrancara un pedazo del alma. El corazón le latía con violencia, y en su pecho se mezclaban la furia, la incredulidad y una punzada de vergüenza que no quería aceptar. Había vivido consumida por el odio hacia Jonathan, lo había acusado ante toda la sociedad, lo había convertido en el enemigo absoluto de su linaje. Sin embargo, allí, en tinta desvaída por el tiempo, se revelaba que él había actuado en secreto para proteger lo poco que quedaba de los Hawthorne, sacrificando su reputación y cargando con el papel de villano para mantener a salvo a Beatrice y a su madre en los días más oscuros de la conspiración. Las cartas también mostraban la mano calculadora de Edmund, su propio hermano, quien había negociado con Jonathan desde la sombra, vendiendo las tierras y la honra de la familia, a cambio de preservar su posición en la corte. Cada frase era un puñal en la sangre. Hawthorne, su propia sangre, había sido la que abrió las puertas a la ruina. Con los ojos nublados por lágrimas de rabia y desolación, Beatrice sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su juramento de venganza, su orgullo, todo aquello que la había sostenido hasta ahora, parecía desvanecerse en humo.
pero aún más perturbador era el torbellino de emociones que surgía. Cuando pensaba en Jonathan, ¿cómo podía odiar a un hombre que, en silencio, la había protegido, incluso mientras soportaba su desprecio? La contradicción la desgarraba. Sabía que debía enfrentar a su hermano, pero también comprendía que Jonathan guardaba secretos que solo él podía revelar. La madrugada la sorprendió aún en aquel estado, cuando el crujido de la puerta la hizo girar bruscamente. Jonathan apareció en el umbral, su silueta recortada contra la luz de las velas del pasillo. No llevaba la armadura de la etiqueta ni el disfraz del político implacable, sino la sencillez de un hombre que, quizás, también estaba cansado de la farsa. Sus ojos grises se fijaron en los de Beatrice. Luego descendieron hacia las cartas abiertas sobre la mesa. No pronunció palabra durante largos segundos, y ese silencio resultó más intenso que cualquier discurso. Finalmente, se acercó despacio, con pasos firmes pero contenidos, y colocó una mano sobre los papeles. «Ahora sabes», murmuró con una voz grave que parecía contener años de secretos y sacrificios. Beatrice sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Aquella confesión implícita, esa aceptación de la verdad sin necesidad de explicaciones, abrió una grieta en su muralla de odio. Podía oler el aroma tenue del tabaco en su chaqueta, sentir el calor de su presencia tan cerca que le resultaba insoportable. Su instinto le gritaba que lo apartara, que recordara la humillación y la pérdida. Pero su corazón, rebelde, latía con fuerza, atraído hacia un abismo que jamás había querido imaginar. En ese instante, el odio y el deseo se entrelazaron como dos llamas que se alimentan mutuamente, y Beatrice comprendió que la guerra que libraba no era contra Jonathan, sino contra sí misma. La mañana siguiente en Ravenscourt Manor amaneció cargada de un silencio denso, como si los muros de piedra fuesen cómplices de un secreto demasiado peligroso para ser pronunciado en voz alta. Beatrice evitó mirar a Jonathan durante el desayuno, aunque cada fibra de su cuerpo estaba consciente de su presencia en el roce accidental de su mano al tomar una copa, la gravedad de su voz al dar instrucciones a los criados, la calma contenida que lo envolvía como un manto de poder. Ella había pasado la noche reviviendo cada palabra de las cartas y cada gesto de Jonathan en la biblioteca. El odio que tanto la había sostenido se desmoronaba, y en su lugar nacía una atracción prohibida que la asustaba tanto como la fascinaba. La rabia contra Edmund crecía con más fuerza en su hermano, su propia sangre. Había sacrificado el apellido Hawthorne en aras de ambiciones personales, y lo más hiriente era la certeza de que él nunca se había arrepentido. Beatrice, mientras mordía un trozo de pan sin apetito, lo veía todo con nuevos ojos. Jonathan no era un monstruo, sino un hombre atrapado en una telaraña de pactos y deberes, que había cargado con la máscara del enemigo para protegerla. Aquella revelación era demasiado para su corazón rebelde. Y, aún así, más allá del rencor, una chispa peligrosa empezaba a arder en su interior, un fuego que la empujaba hacia él en contra de toda lógica. ¿Qué pasaría si cedía a esa atracción? ¿Qué precio tendría rendirse al hombre que había jurado odiar? La corte no perdonaba, y la sociedad castigaba con crueldad a las mujeres que olvidaban su lugar. Sin embargo, mientras Jonathan alzaba la vista y sus ojos grises se cruzaban con los de ella, Beatrice supo que la guerra más difícil que libraría no sería contra Edmund ni contra los rumores, sino contra la fuerza irresistible de un sentimiento que crecía en silencio, como la raíz de un árbol que rompe la piedra. Mientras tanto, en los salones de Londres, Edmund Hawthorne empezaba a mover sus piezas con la astucia de un jugador experimentado. El escándalo del baile, donde Beatrice había acusado públicamente a Jonathan, se había convertido en alimento para las lenguas más feroces de la aristocracia. Edmund, lejos de defender a su hermana, aprovechaba la situación para reforzar su posición. Sus palabras dulces y su porte honorable escondían la podredumbre de sus actos. Presentaba a Beatrice como una mujer inestable, dominada por emociones irracionales, y a Jonathan como un manipulador que había llevado a la joven a la humillación. En la corte, los rumores se esparcían como fuego en un campo seco, y pronto la reputación de Beatrice estuvo en entredicho. Jonathan
consciente de estas intrigas, permanecía imperturbable en la superficie, pero Beatrice alcanzaba a ver en sus gestos el peso de la preocupación. Una tarde, mientras recorría los jardines húmedos por la lluvia, lo escuchó hablar con un emisario en voz baja. Edmund planeaba acusar públicamente a su hermana de conspiración contra la corona, utilizando las mismas cartas que ella había encontrado como prueba de traición, tergiversando su contenido. La traición se volvía aún más cruel. No bastaba con haber vendido el apellido Hawthorne. Ahora Edmund pretendía sacrificarla para asegurar su poder en el Parlamento. En ese instante, Beatrice comprendió que su única salvación residía en Jonathan, el hombre al que había odiado, el hombre que ahora se había convertido en su improbable aliado. Y esa alianza, peligrosa y prohibida, no solo pondría a prueba su orgullo, sino también el límite de su corazón. El descubrimiento de las verdaderas intenciones de Edmund cayó sobre Beatrice como un hierro ardiente. Durante días, trató de mantener la compostura dentro de Ravenscourt Manor, pero su espíritu rebelde no toleraba el papel de víctima. Mientras los criados cuchicheaban sobre la tormenta que aún azotaba las colinas y la imposibilidad de partir hacia Londres, ella tejía planes en silencio, debatiéndose entre la rabia por la traición de su hermano y el temor a la maquinaria despiadada de la corte. Jonathan, observador incansable, parecía leer en sus gestos el torbellino que la consumía. Una noche, al verla vagar inquieta por la galería iluminada, a Penthouse, por Torch House, se acercó con esa serenidad que tanto la exasperaba. «Edmund no dudará en destruirte si eso asegura su asiento en el Parlamento», dijo con voz firme. La crudeza de sus palabras la hirió, pero también la sacudió de su ilusión. Beatrice quiso replicar, arrojarle en el rostro su furia acumulada, pero sus labios se negaron. Lo que encontró en los ojos de Jonathan no fue burla ni frialdad, sino una intensidad casi dolorosa, como si cada palabra pronunciada fuese un golpe en su propio pecho. En ese instante comprendió que él también llevaba cicatrices, no solo políticas, sino del alma, y que cada paso en aquel tablero de poder le costaba más de lo que la sociedad podía imaginar. La atracción entre ambos se volvió insoportable. Beatrice sentía que cada respiración de Jonathan era una amenaza contra su propia determinación de resistirlo, y mientras las sombras de la mansión se cerraban a su alrededor, se preguntó si la batalla que libraba contra él no era, en realidad, una rendición inevitable. El destino, como un titiritero cruel, decidió acelerar los acontecimientos. Una carta llegó a Ravenscourt, sellada con el blasón de los Hawthorne y entregada por un mensajero que parecía más espía que sirviente. Beatrice la reconoció de inmediato. Era la escritura de Edmund. Con manos temblorosas, rompió el sello y leyó en silencio en aquel mensaje. Su hermano exigía su presencia en Londres bajo amenaza de deshonrar públicamente su nombre y acusarla de conspiración contra la corona. Jonathan, al ver el contenido, se irguió con la gravedad de un juez que conoce el veredicto antes del juicio. «No irás sola», declaró con firmeza, como si fuese una orden y no una sugerencia. Beatrice lo miró con furia, recordando que aquel hombre había sido su enemigo, pero algo en su interior se aferraba a la seguridad que irradiaba su voz. Era irónico a quien había usurpado sus tierras. Ahora era la única muralla entre ella y la destrucción. Esa noche, cuando el silencio envolvía la mansión, Beatrice se encontró en la biblioteca, incapaz de dormir. Jonathan apareció de nuevo, como atraído por un imán invisible. La tensión entre ambos estalló, no con palabras, sino con un silencio cargado de electricidad. Un roce de manos que ardió más que cualquier declaración. Una cercanía peligrosa que la hizo contener el aliento. Beatrice comprendió que ya no podía negar lo innegable. Aquel hombre que había jurado odiar era el único capaz de salvarla. Y quizás el único capaz de poseer su corazón. El viaje a Londres comenzó bajo un cielo encapotado, como si el firmamento presintiera la tormenta que se avecinaba en los corazones de quienes partían de Ravenscourt Manor. Dentro del carruaje, Beatrice permanecía erguida, con los ojos fijos en el horizonte, aunque su mente era un torbellino de pensamientos. Cada recuerdo de Edmund
se mezclaba con la amarga dulzura de las cartas halladas, y cada latido la acercaba más a una verdad imposible de silenciar en Jonathan. No era él, villano que había pintado en su mente, sino el único capaz de sostenerla en medio del derrumbe. Frente a ella, el marqués la observaba con una mezcla de respeto y deseo contenido. Había en su porte una calma que parecía desafiar el caos exterior, pero en el brillo acerado de sus ojos ardía una llama que lo traicionaba. A medida que las ruedas golpeaban las piedras del camino, el silencio se volvía insoportable. Beatrice quería odiarlo, quería recordarse a sí misma que ese hombre había arrebatado lo que por derecho pertenecía a los Hawthorne, pero su cuerpo la traicionaba con un estremecimiento cada vez que sus miradas se encontraban. Finalmente, como si la tensión acumulada hubiese quebrado todas las barreras, Jonathan tomó su mano con decisión. No fue un gesto de cortesía, sino de posesión y promesa. El calor de su contacto recorrió cada fibra de Beatrice, que, a pesar de su orgullo, no lo retiró. La línea entre el odio y la pasión se desdibujaba, y en ese instante comprendió que ambos eran prisioneros de un mismo destino, encadenados por la traición de Edmund y por una atracción que ya no podía negarse. Esa noche, instalados en una residencia discreta antes de presentarse en la corte, la tensión entre ellos alcanzó su punto más peligroso. Beatrice había intentado refugiarse en su habitación, decidida a mantener el control de una batalla que ya sentía perdida, pero Jonathan la siguió hasta el umbral. Sus palabras, bajas y firmes, resonaron como una confesión inevitable. Puedes odiarme, Beatrice. Puedes maldecirme por lo que crees que arrebaté, pero no puedes negar lo que arde entre nosotros. Ella quiso responder con la furia de siempre, pero su voz se quebró en un susurro que apenas reconoció como suyo. Jonathan dio un paso más, y el mundo alrededor pareció desvanecerse. No había intrigas, no había juicios, solo dos almas enfrentadas al filo de un abismo. Cuando finalmente sus labios se encontraron, no fue un beso de ternura, sino una guerra ardiente donde el odio se transformó en deseo y la resistencia en entrega. Beatrice sintió que cada muro que había erigido se derrumbaba, y que, en ese instante de pasión, había más verdad que en todos los discursos de la corte. Al separarse, jadeante, supo que nada volvería a ser igual. No solo debía enfrentarse a Edmund, debía hacerlo aceptando que su mayor enemigo se había convertido en el dueño de su corazón. La corte lo recibió con el esplendor cruel que caracterizaba a los salones del poder. Las lámparas de cristal lanzaban destellos dorados sobre los mármoles pulidos, y las miradas inquisitivas de damas y caballeros se clavaban en cada movimiento de Beatrice, como cuchillas disfrazadas de curiosidad. Edmund ya los esperaba en el centro del salón, rodeado de aliados, con el porte impecable de quien confía en que el teatro de las apariencias lo protegerá de toda acusación. Su sonrisa era tan pulida como falsa, y sus palabras se desplegaron como veneno envuelto en seda. Mi querida hermana ha sido víctima de influencias perniciosas, declaró con voz melosa, señalando a Jonathan, y temo que su extravío pueda poner en riesgo la estabilidad de la corona. Un murmullo recorrió la sala, alimentado por el escándalo reciente del baile y por las lenguas ávidas de destrucción. Beatrice, sin embargo, no retrocedió. Sintió el brazo de Jonathan a su lado, firme como una muralla, y la fuerza de ese gesto silencioso le infundió un valor que jamás creyó poseer. Dio un paso al frente, con la frente erguida y la voz clara, y desde su pecho brotó una verdad que había guardado demasiado tiempo. El verdadero traidor no es el hombre a quien acusáis, sino aquel que lleva mi sangre. En el salón quedó helado, y los abanicos se cerraron de golpe, como si la sociedad entera contuviera el aliento. Beatrice sacó entonces las cartas, aquellas pruebas irrefutables de la traición de Edmund, y al alzarlas bajo la luz de los candelabros, el mundo entero pareció inclinarse hacia ella, expectante del golpe. Finalán, Edmund palideció. Pero su ambición era demasiado feroz para permitirle caer sin luchar. Intentó arrebatar las cartas de las manos de su hermana, vociferando que todo era una falsificación, un montaje urdido por Jonathan para manchar su nombre. La corte se agitó como un mar embravecido
Algunos caballeros exigían silencio, otros murmuraban sobre la deshonra de los Hawthorne, y las damas se inclinaban hacia adelante para no perder detalle del drama. Fue entonces cuando Jonathan dio un paso al frente. En su voz, grave y poderosa, resonó como un trueno en yo estuve allí. Firmé esos acuerdos, y no por ambición, sino porque Edmund me lo exigió. Amenazando con sacrificar la seguridad de su propia familia, la declaración cayó como un hacha sobre el silencio, y por primera vez, el marqués se despojó de su máscara fría para revelar la verdad de sus actos. La corte, desconcertada, oscilaba entre el escándalo y la fascinación. Beatrice, con lágrimas contenidas, sintió como cada pieza encajaba: el sacrificio silencioso de Jonathan, la traición calculada de Edmund, y su propio papel en una guerra de orgullos que la había cegado demasiado tiempo. El clímax de aquella farsa aristocrática estaba ante sus ojos: su hermano, desenmascarado; Jonathan, reivindicado; y ella, al borde de elegir entre el camino del deber o la senda del corazón. La corte los recibió con el esplendor cruel que caracterizaba a los salones del poder. Las lámparas de cristal lanzaban destellos dorados sobre los mármoles pulidos, y las miradas inquisitivas de damas y caballeros se clavaban en cada movimiento de Beatrice como cuchillas disfrazadas de curiosidad. Edmund ya los esperaba en el centro del salón, rodeado de aliados, con el porte impecable de quien confía en que el teatro de las apariencias lo protegerá de toda acusación. Su sonrisa era tan pulida como falsa, y sus palabras se desplegaron como veneno envuelto en seda. Mi querida hermana ha sido víctima de influencias perniciosas, declaró, con voz melosa, señalando a Jonathan, y temo que su extravío pueda poner en riesgo la estabilidad de la corona. Un murmullo recorrió la sala, alimentado por el escándalo reciente del baile y por las lenguas ávidas de destrucción. Beatrice, sin embargo, no retrocedió. Sintió el brazo de Jonathan a su lado, firme como una muralla, y la fuerza de ese gesto silencioso le infundió un valor que jamás creyó poseer. Dio un paso al frente, con la frente erguida y la voz clara, y desde su pecho brotó una verdad que había guardado demasiado tiempo: el verdadero traidor no es el hombre a quien acusáis, sino aquel que lleva mi sangre. En el salón quedó helado, y los abanicos se cerraron de golpe, como si la sociedad entera contuviera el aliento. Beatrice sacó entonces las cartas, aquellas pruebas irrefutables de la traición de Edmund, y al alzarlas bajo la luz de los candelabros, el mundo entero pareció inclinarse hacia ella, expectante del golpe final. Edmund palideció, pero su ambición era demasiado feroz para permitirle caer sin luchar. Intentó arrebatar las cartas de las manos de su hermana, vociferando que todo era una falsificación, un montaje urdido por Jonathan para manchar su nombre. La corte se agitó como un mar embravecido. Algunos caballeros exigían silencio, otros murmuraban sobre la deshonra de los Hawthorne, y las damas se inclinaban hacia adelante para no perder detalle del drama. Fue entonces cuando Jonathan dio un paso al frente. Su voz, grave y poderosa, resonó como un trueno. Yo estuve allí, firmé esos acuerdos, y no por ambición, sino porque Edmund me lo exigió. Amenazando con sacrificar la seguridad de su propia familia, la declaración cayó como un hacha sobre el silencio, y por primera vez, el marqués se despojó de su máscara fría para revelar la verdad de sus actos. La corte, desconcertada, oscilaba entre el escándalo y la fascinación. Beatrice, con lágrimas contenidas, sintió como cada pieza encajaba en el sacrificio silencioso de Jonathan, la traición calculada de Edmund, y su propio papel en una guerra de orgullos que la había cegado demasiado tiempo. El clímax de aquella farsa aristocrática estaba ante sus ojos: su hermano, desenmascarado; Jonathan, reivindicado; y ella, al borde de elegir entre el camino del deber o la senda del corazón. El salón estalló en un caos de voces, reproches y murmullos que parecían desgarrar el aire. Edmund, acorralado, trató de recuperar el control de la situación, lanzando acusaciones desesperadas contra Jonathan y contra Beatrice,
alegando conspiraciones inexistentes, falsificando un heroísmo que ya no podía sostener. Pero cuanto más hablaba, más quedaba al descubierto la podredumbre de sus actos. Algunos miembros de la corte, antiguos aliados, comenzaron a apartarse de él con un gesto de desaprobación, temerosos de que su caída los arrastrara consigo. Beatrice, con el corazón acelerado, sostuvo la mirada de su hermano por última vez, y en ella vio no al noble que había admirado en su infancia, sino a un hombre dominado por la codicia, dispuesto a sacrificar incluso a su propia sangre. En ese instante comprendió que debía soltar el peso de la lealtad ciega. Con voz firme, casi temblando por la fuerza de la emoción, declaró: «A la honra de los Hawthorne, no se venderá más hoy. Termina el reinado de las mentiras». La multitud estalló en exclamaciones, y en medio de ese estruendo, Edmund fue tomado por guardias de la corona, incapaz de sostener la fachada de inocencia. El eco de sus protestas se desvaneció en los pasillos, y con él también se desmoronó la sombra que durante años había oprimido a Beatrice. Por primera vez, el peso en su pecho se aligeró, aunque las lágrimas ardientes en sus ojos revelaban que la victoria tenía un precio. Había perdido a un hermano, pero había salvado su nombre. Cuando la calma regresó, todos los ojos se posaron en Beatrice y en Jonathan. La joven, exhausta pero erguida, sintió el poder de su elección en cada latido de su corazón. Jonathan dio un paso hacia ella, y la distancia que los había separado durante años se deshizo en un instante. No hubo discursos grandilocuentes ni justificaciones, solo un silencio cargado de verdad, donde sus miradas hablaron más que cualquier palabra. En ese instante, la sociedad comprendió lo que estaba presenciando: no la derrota de un linaje, sino el nacimiento de una alianza forjada en el dolor, la traición y finalmente el amor. Jonathan inclinó la cabeza con un respeto solemne y murmuró lo suficiente para que ella escuchara: «El honor que buscabas no estaba perdido. Estaba aquí, esperando a que lo vieras». Beatrice, con lágrimas aún brillando en sus mejillas, no resistió más. Se acercó, y en un gesto que desafió cada regla no escrita de la aristocracia, tomó su mano en público. Un murmullo recorrió la sala, mitad escándalo, mitad admiración, pero ella no lo soltó. En ese contacto sencillo se selló la unión que ni el odio ni la traición habían podido destruir. Lo que comenzó como una guerra de orgullos culminaba en un pacto de corazones, y en el silencio reverente de la corte. Beatrice supo que al lado de Jonathan no solo reconstruiría el honor de los Hawthorne, sino también el suyo propio, sobre cimientos más fuertes que cualquier título, a los del amor verdadero. Querido espectador, si esta historia de intrigas, traiciones y pasiones prohibidas ha logrado tocar tu corazón, no dejes que se pierda en el silencio. El destino de Lady Beatrice y Lord Jonathan nos recuerda que, incluso en un mundo gobernado por apariencias y ambiciones, el amor verdadero es capaz de abrirse camino, aún entre ruinas y secretos. Si has sentido la tensión de sus miradas, si tu pecho se aceleró al descubrir la traición de Edmund, o si te emocionaste con la transformación de enemigos en amantes, este es el momento de apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde la pasión desafía al poder, donde los secretos ocultos en cartas polvorientas cambian destinos, y donde cada historia te invita a creer que las barreras de la sociedad jamás serán más fuertes que el latido de un corazón enamorado. Haz clic en me gusta para que esta narración llegue a más personas que, como tú, disfrutan de perderse en mundos de lujo, intrigas y romances imposibles. Y si conoces a alguien que ame los dramas de época, compártelo, regálale la experiencia de viajar, por unos instantes, a los salones resplandecientes y a los castillos sombríos, donde todo puede suceder. Recuerda que cada comentario tuyo es una chispa que mantiene viva esta comunidad de soñadores. ¿Qué opinas de Beatrice? ¿Hubieras tenido el valor de enfrentarte a tu propio hermano por la verdad? ¿Crees que Jonathan merecía el perdón y el amor de la mujer que lo acusó? Cuéntanos tus pensamientos, tus emociones, incluso tus teorías para futuras historias. Leemos cada palabra con atención y ellas
nos inspiran a seguir creando. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos estrenos, porque cada semana abrimos las puertas de un nuevo relato cargado de romance, misterio y emociones intensas. Aquí, en este canal, siempre habrá un lugar para ti, amante de los dramas que desafían a la historia y de los amores que nacen en medio del dolor. Permítenos seguir llevándote de la mano a través de estas historias que laten con la fuerza de lo eterno. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje de emociones, porque, al fin y al cabo, los grandes romances no terminan, solo se transforman en leyenda.